Nos van a dedicar ahora el resto de la tarde. Así que, Graciela Moreno. Javier Menéndez. Paco Gómez Escribano. Y Natalia Gómez Navajas, por favor. Antes de comenzar, este es el premio que corresponde al concurso de cortometraje. Se lo haremos llegar al director para que lo tenga. Y como ha dicho el director, el premio está patrocinado por el Centro de Estudios Luna Cerezuela de Cartagena. Tengo que decir, que una de los componentes, una de las directoras es mi hija. O sea, que quede claro. Pues gracias. Bueno, buenas tardes otra vez. Me toca lidiar con el evento, bueno, no sé si es más importante, pero el que sí es el más importante porque es el que cierra nuestras jornadas y es el que da paso a la entrega del premio de novela negra, en este caso del quinto premio de novela Cartagena Negra. Tenemos 4 grandes autores aquí, 4 grandes personas y 4 grandes novelas de las que nos hablarán en la próxima hora y pico, y intentaremos sacarles algún que otro secreto. Graciela Moreno, que es amiga del festival porque ya ha venido en varias ocasiones y nosotros estamos encantados siempre de tenerla aquí. Escritora, jueza, ha publicado las novelas Juegos de Maldad, El bosque de los inocentes, Flor seca, Invisibles, Querida Elsa. Ha participado en antologías de relatos en catalán y en castellano. Ha publicado otros en revistas digitales. Colabora como articulista en la revista cultural de Citizen, así como en otras publicaciones, en un blog que para nosotros es muy querido, que es El Quinto Libro, que también colabora con nuestras jornadas. Y está aquí por haber escrito últimamente El salto de la araña, una obra de la que hablaremos ahora dentro de muy poquito. En lo personal, yo diría que Graciela me ha parecido siempre una persona de esas que te gustaría tener permanentemente en casa o cerca, personas a las que quieres y a las que te gusta tener muy cerquita porque te transmiten buenas vibraciones. Y esto no tiene ya nada que ver con la escritura. Voy a hacer una presentación muy breve porque luego les empezaré a hacer preguntas y quiero que ellos también sean los protagonistas, que es lo suyo. Javier Menéndez Flores, a continuación, ha publicado las novelas Los desolados, El adiós de los nuestros, madrileño. Publicó también El hombre que no fui. También ha firmado libros de entrevistas, Miénteme mientras me besas, Arte en vena, un ensayo cinematográfico, Guapos de leyenda, y exitosas biografías de grandes figuras de la música española, como la trilogía dedicada a Joaquín Sabina, Perdone la tristeza, En carne viva y No amanece jamás. También es autor del único volumen autorizado sobre el grupo Extremo Duro, de Profundis, un grupo que ahora últimamente, por desgracia, está de actualidad y no precisamente por su producción musical. Él está aquí por ser el autor de Todos nosotros, una novela en la que ha saltado en 2 épocas, en 1981 y la época actual, y en la que en esos 20 años hay un asesino que parece que perdura y que continúa haciendo de las suyas. A continuación, Paco Gómez Escribano, ingeniero técnico industrial de la rama de electrónica, colega de fatigas docentes, madrileño también. Suele participar en los principales festivales de novela negra de la geografía española. Escribe en diversas publicaciones dedicadas al género negro, en sus blogs y... Bueno, yo no sé si me he saltado aquí una página. Autor de las novelas El círculo alquímico, Al otro lado, Yonki, Lumpen, Manguis, Madrid prisión, Cuando gritan los muertos, Prohibido fijar cárteles. Está aquí como autor de 5 Jotas.
Yo a Paco le odio profundamente en los momentos en los que tengo que crear a un personaje del lumpen, un personaje malo, un personaje negativo, un delincuente. Le odio porque ya todo lo que yo piense ya lo ha hecho él antes. Entonces, en esos momentos cuando estoy escribiendo me acuerdo de él y le odio, pero bueno, desde el cariño. Y al final, Natalia Gómez Navajas, que ya fue finalista en una ocasión en este concurso, logroñesa, que nos ha hecho recorrer Nueva Orleans con Tras el Objetivo y transportarnos a las montañas del norte de Albania con Buzali, y que está aquí por Aras de Venganza, una novela ambientada en tierras riojanas. También ha ganado el Premio de Literatura Ilustrada Villa de Nalda e Isla Llana con El Mago y la Daga en 2018. Y últimamente pues, se ha convertido en un nombre muy pujante dentro del género negro. Bueno, esto es lo oficial. A partir de ahora yo me deshago de los papeles y voy a tratar de preguntarles cosas sobre la creación literaria y sobre todo sobre sus novelas. Nosotros hemos tenido el privilegio de leerlas, de reseñarlas, de comentarlas. No sé si ustedes las han leído ya, si no, están tardando. Las 4 las tienen allí en Santos Ochoa. Y es curioso porque hay 2 novelas muy, muy urbanas, la de Javier y la de Paco, y 2 novelas un poco más que salen del entorno urbano, la de Natalia, que transcurre en Logroño y los alrededores, y la de Graciela, que aun partiendo de una ciudad, pues es una especie de road movie, de un viaje donde se va contando las circunstancias que pasan por la cabeza de un personaje que acude a un juicio por algo que nos termina de contar al final de la novela. ¿Qué os tira más a la hora de ambientar una novela? ¿La ciudad, la gran ciudad, el campo o os da igual? También podéis saludar y presentaros. Bueno, no sé, yo creo que cada novela es distinta y cada novela requiere una ambientación. Yo normalmente, la mayor parte de mis novelas, salvo esta última, El Salto de la Araña, están todas ambientadas en Barcelona, porque es el territorio conocido, realmente es de lo que puedes hablar y sabes de lo que estás hablando. Yo creo que cuando escribes intentas escribir de lo que conoces, de lo que pisas. Pero no sé, yo creo que depende, como digo, de cada trama, ¿no? También depende si la ciudad o el entorno es importante en el que se desarrolla la acción o no tiene nada que ver, o realmente igual no te interesa reflejar una ciudad en concreto, o incluso hasta puedes llegar a inventarte una. Yo creo que funciona diferente con cada novela. ¿Era importante para Javier el viaje, Graciela? Perdón. Sí. Como es Javier él, digo, pero que le preguntamos a él. En el caso del salto. Hablo de Javier, tu personaje. Hombre, sí, claro. O sea, Javier yo creo que hace un doble viaje. O sea, hace el viaje de explicarle al lector su historia desde el minuto 1 de la historia hacia el final, que yo creo que el personaje cambia. No es el mismo Javier el que empieza a escribir su historia, que es el que la acaba. Y luego lo que te relata es ese viaje personal que ha tenido con una persona, pues con una pareja, que han sido muy jóvenes, y han empezado quizás demasiado deprisa las cosas y luego han ido transcurriendo los años entre ellos y te explica ese viaje por qué él viviendo en Barcelona con esta chica que tienen un hijo y bueno, unas circunstancias familiares supuestamente muy, muy favorables, pues acaban los dos acusados por un delito de homicidio en la Audiencia Provincial de Castellón. Entonces, claro, él escribe esta novela a 3 días del juicio. Y entonces es para contarse a sí mismo y contar a los demás qué es lo que le ha llevado ahí, ¿no? O sea, por qué ha llegado a esta circunstancia, ¿no? O sea, que realmente toda la novela en sí es un viaje en el tiempo mental y físico de llegar a Castellón al día del juicio. Javier Menéndez, ahora sí, la pregunta que te traslado. Tú en Madrid has ambientado la novela. Me imagino que porque es el sitio donde te encuentras más cómodo. Bueno, ahora nos cuentas. Pero en tu caso me surgía una pregunta, ¿por qué ese salto temporal? Que para mí, personalmente, me parece un salto difícil, un salto, no sé si sin red, bueno, el salto de la araña que hacen, da el título a la novela de Graciela, pero esos 20 años, ¿no te dio miedo bueno, hacer ese salto? Era osado ese salto, puesto que estamos hablando de una novela de largo aliento, son 500 y pico páginas, y la primera parte de la novela prácticamente es una novela. Entonces yo sabía que corría el riesgo de que los lectores que ya se han enamorado, por así decirlo, o han
empatizado, que es una palabra que se emplea mucho hoy en día, con esos personajes, pues de pronto sintieran la ausencia de algunos de ellos y sintieran, valga la redundancia, que empezaban una novela nueva. Pero creo que eso he sabido resolverlo, porque estaba al principio. Antes habéis estado hablando en otra presentación anterior de cómo se escribe una novela, ¿no? Yo creo que escribir una novela es entrar en una habitación vacía e ir amueblándola. Y en ese sentido, lo de escribir con mapa, escribir con brújula, yo creo que se escribe con las dos cosas. Evidentemente, una novela con planteamiento, nudo y desenlace, de larga extensión, tú tienes que tener un esquema previo. Pero sí que es verdad que, aun teniéndolo, yo me encuentro con sorpresas a medida que realizo esa travesía. De pronto aparece un personaje que no estaba previsto. Y eso es como una iluminación, ¿no? Es como una epifanía. Y bueno, pues como te digo, estaba previsto, estaba planificado y sabía cómo había que hacerlo, ¿no? Sabía cómo acometerlo. Y respecto a tu primera pregunta, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Graciela. Yo creo que el escritor tiene que conocer un territorio para escribir de él, ¿no? Yo soy de Madrid. Madrid es mi territorio mítico, además, siempre, porque además creo que es una ciudad que contiene muchas ciudades, ¿no? Y que tiene muchas banderas sin tener ninguna. Y en ese sentido siempre he escrito de Madrid, es lo que me interesa, igual que Gabriel García Márquez escribía de Macondo, ¿no? Muy bien. Paco, el golpe que protagoniza tu novela, ¿de dónde sale? Bueno, pues la verdad es que a mí en esta novela me apetecía hacer un atraco, ¿no? Y ya salté un furgón blindado en mi novela Manguis y ahora yo decía, bueno, ¿y qué atraco? Porque, joder, un banco, no sé qué. Y se me ocurrió lo de los jamones, porque yo soy un gran aficionado al jamón de jabugo y tal. Y entonces yo empecé a echar cuentas, ¿no? Digo, bueno, pues a tanto el kilo, un jamón pesa tanto, no sé qué. Y luego me inventé un almacén por de estos refrigerados, con unas condiciones con medio campo de fútbol o por ahí, más o menos, ¿no? Entonces empezabas a multiplicar kilos por jamones, por piezas de jamón, y al final era una pasta, pero una pasta como un golpe a un banco, ¿no? Entonces digo, pues mira, está menos visto esto que lo de un banco. Entonces me puse a hacer el atraco, me lo he pasado estupendamente diseñando el atraco. Yo lo que quería en realidad era ser atracador, pero no he tenido nunca el valor. Y al final pues me puse a estudiar y bueno, pues me lo he pasado muy bien. Y entre el Charlie y el Banderines, ¿quién es un poco el líder, el que es capaz de llevar a cabo ese atraco? Sí, obviamente el Banderines, ¿no? Porque me he fabricado un tipo, yo creo, muy, muy característico, claro, con un cociente intelectual de 160. Lo único que tienen en común es que los dos han nacido en el barrio, los dos son antiguos compañeros de atracos porque ellos han sido heroinómanos y tal, pero claro, el Charlie es un tío, hasta físicamente son distintos. El Charlie es un tipo bajito, gordito, y el Banderines es un tío pues rubio, con ojos azules. Y antes lo hablaba con Ana, con la mujer de Manolo, claro, es que también las parejas literarias siempre funcionan muy bien, y funcionan muy bien cuanto más complementarias sean, yo creo, ¿no? Y también lo hablaba con Ana, el Quijote no sería el Quijote sin Sancho, incluso ni Sherlock Holmes. Si hablamos de policial, pues no sería Sherlock Holmes sin el doctor Watson, ¿no? Entonces, por eso vino la cosa. Bueno, si el caso de Javier Menéndez dice que su territorio mítico es Madrid, el territorio mítico de Paco dentro de Madrid es Canillejas, está claro. Claro. Yo soy de Canillejas y yo creo que la novela negra casi siempre ha sido urbana. Hay rural noir, que se dice ahora, sí, claro que hay rural noir, pero mucho menos. Y esto es sencillamente porque la ciudad te ofrece muchísimas posibilidades, ¿no? Y en mi caso, pues, por lo que han dicho mis compañeros, yo hablo de mi barrio porque conozco mi barrio, pero claro, yo, en definitiva, lo que transmito son valores universales, ¿no? Mis personajes transmiten agobio, desesperanza, miseria, y eso puede pasar en Canillejas o puede pasar en una aldea de Japón, ¿no?
Y luego, claro, es un barrio de Canellejas, o sea, un barrio de Madrid, pero claro, es que hay barrios de Madrid como el mío. El distrito de Canellejas-San Blas, pues yo no sé cuántos habitantes tendrá, pero tiene desde luego más habitantes que muchas capitales de provincia, ¿no? Entonces es como si fuera una ciudad en pequeño. Ya que hablas de Rural Noir, nos lo deja votando para hacer la primera pregunta a Natalia, que se ha ido a su Logroño. ¿Tenías muchas ganas de ambientar una trama negra en tu ciudad? Sí, muchas. Porque las dos primeras novelas, los escenarios aparecen después de las tramas, de organizar las tramas, me venían bien y los usé. Y sí que tenía ganas, pero me daba mucho respeto, porque la mayor parte de mis lectores son riojanos. Entonces, sentirte de alguna manera observada, ¿no?, hasta el milímetro en las descripciones que presentas, el por qué llevas la novela a esas tierras, en cómo haces del paisaje y de la ambientación un personaje más, pues me creaba mucho respeto, hasta que encontré pues la semilla perfecta para poder ambientar la trama. Entonces sí que es cierto que esta vez elegí el escenario y a partir del escenario nació la trama de la novela. Pero además sales de la ciudad, vas a sí, salgo de la ciudad, pequeños pueblos y a sus iglesias. Sí, salgo de la Oye, ciudad. ¿Y por qué el tema religioso, unir crimen y religión? Pues a ver, esto es que yo estaba navegando por internet porque me disperso mucho cuando busco documentación, tengo esa capacidad de dispersarme bastante y entonces voy de un lado a otro y encontré una página en la que hablaba de una serie de ubicaciones de La Rioja que tenían un punto en común, que es el nexo de toda la novela, ¿no? Y entonces cuando vi aquel mapita que me llevaba por varias partes de La Rioja, pues dije, joder, tengo la semilla perfecta para hacer la novela que yo estaba buscando. Y yo me puse a pensar y dije, ¿qué puedo hacer en una ermita? ¿Qué se me ocurre a mí que puedas hacer en una ermita para hacer una novela? Dije, rezar, que lógicamente eso no le va a interesar a nadie, o matar. Dije, pues bueno, pues ya mato, ya está, no puedo hacer otra cosa, porque rezar no iba a vender libros. Y pues así fue. Bueno, a partir de ahora, según se me ocurra, os iré preguntando a unos o a otros, pero podéis pisaros, intervenir, lo que queráis. Hablamos, fíjate que me salen parejas. Paco hablaba de la combinación de personajes con el Banderines y el Charlie. En el caso de Javier Menéndez, Diego Álamo y una inspectora que aparece ya en la segunda parte, que es Sara Segura, que a mí me pareció un personaje tremendamente potente. Y me gustaría que me aclararas si había nacido en el principio de la novela o nació después conforme esta iba avanzando. Había nacido. Lo que pasa es que primero hay otro compañero de Diego Álamo, que es Roberto Guzmán, ¿no? Que es un personaje que me costó escribir porque representa todo aquello que no me gusta. Y entonces estaba muy alejado de mí. Pero por eso cuando conseguí definirlo me sentí especialmente satisfecho, ¿no? Y al final, bueno, pues tenía que tener también su momento con Diego, Sara Segura. Y en ese sentido, pues la novela tiene ese atractivo de que primero son dos policías hombres y luego es un policía hombre, una policía mujer, y también hay una diferencia porque uno es el jefe de la otra, ¿no? En cambio, es que parece como si Sara simbolizara todo lo actual, tanto en la fuerza del orden como en la propia sociedad. No sé si me equivoco. En el año 81 Madrid era un territorio efervescente que estaba empezando a modernizarse. Habíamos salido de un largo túnel, de una dictadura de 40 años, y entonces Madrid era un territorio todavía salvaje. Y yo elegí además ese año, unos pocos meses antes de que arranque mi novela, se había producido la intentona golpista. Había ruido de sables, no había teléfonos móviles, por supuesto, no había cámaras de seguridad y no había pruebas de ADN. Entonces los policías de aquella época tenían que trabajar haciendo de la necesidad virtud. Tenían que ser muy analíticos, y de hecho lo eran, tenían que patearse las calles, tenían que hablar con mucha gente, y a mí me apetecía reflejar ese lado romántico de la investigación policial que yo creo que se ha perdido. A raíz de la serie CSI, pues prácticamente los crímenes se resuelven en los laboratorios, ¿no? Y a mí me parece que la parte romántica de la investigación policial
pues da mucho más juego y es más sugerente para el escritor. Graciela, ¿se puede escapar de una tragedia sin lesiones? No, yo creo que no. Las tragedias, es decir, las cosas se superan porque lo que aprendes es a vivir con ellas. O sea, aprendes a levantarte cada día, aprendes a vivir con esa desgracia, con esa culpa, como es el caso de Javier. El caso de Javier es lo que decíamos al principio, no es ese viaje, no a ver cómo aprendo yo a vivir a partir de lo que nos ha sucedido, ¿no? Porque se siente culpable de todo lo que ha pasado en esa familia. Así que yo creo que sí. O sea, lo que pasa es que, claro, si la persona no está muy equilibrada, pues tiende a pensar que no puede, y entonces realmente se rompe y a partir de ahí pues las cosas pueden acabar muy mal, ¿no? Y es precisamente esa reflexión la que hace Javier, ¿no? Al decir, bueno, es un chico muy joven, tiene 26 años, ¿no? Con lo cual, bueno, tiene toda la vida por delante, pero para él se la ha destrozado totalmente y es muy complicado. Pero yo creo que sí, que se puede. De una tragedia como la de esta, ¿no? La que sucede en la novela. Otras tragedias son muchísimo más duras que esta. Ya que hablábamos de esas parejas de personajes, me gustaría que me aclararas si en tu caso la pareja literaria en esta novela de Javier, yo creo que más que Alba es Dani. Sí, porque Dani significa la amistad. Dani es el amigo que todos tenemos o que querríamos tener, ¿no? Esa persona que está siempre contigo, hagas lo que hagas, pase lo que pase, aunque haga 20 años que no te ves, pues esa persona aparece y está ahí para salvarte, ¿no? Para sacarte a flote. Y sí, realmente Dani es la persona que simboliza la amistad. Todos querríamos tener algún Dani en nuestras vidas y desde luego si nos pasara lo que le sucede a Javier, pues desde luego también, ¿no? Porque Javier es débil. Es una persona débil y la fortaleza la encuentra en su amigo en este caso. Y Dani es el punto de cordura, entiendo, en toda esta situación. Sí, el punto equilibrado, ¿no? Porque Javier es un chico sencillo, normal, pero que se complica la vida y luego no tiene instrumentos, ¿no? O sea, para salir, ¿no? O sea, para saber salir y superar una situación que desde fuera es muy sencilla, ¿no? Todos conocemos parejas como la de la novela, Javier y Alba, sea de la edad que sean, estos son muy jóvenes, pero yo conozco parejas que han pasado por cosas similares a los 40, a los 50, a cualquier edad, ¿no? Porque no tienen instrumentos para ver que ahí donde están no pueden estar, no tienen que salir. Entonces Dani sí le refleja ese punto de estar ahí siempre como apoyo. Fíjense lo poliédrico que es el género negro y en general la literatura, que estamos hablando de 4 novelas, una en la que hay un personaje que tiene que acudir a un juicio por algo que ha ocurrido, que no les voy a desvelar. En otro caso tenemos a un asesino en serie y la correspondiente investigación, aunque con un lapso de 20 años, pero esos crímenes continúan. Por otro lado tenemos a 2 delincuentes intentando dar el golpe de su vida y a uno de ellos, además, buscándose otro camino, del que hablaremos dentro de un poco, Paco, para, como yo no sé si cambiar, o hablamos ya, el Banderines tiene otras actividades fuera de lo delictivo. Ese campo nuevo que se le abre, ¿él lo ve como un camino para poder mejorar en su vida? ¿Legalizarse, volverse o dejar la delincuencia? Sí, porque, bueno, todos conocemos aquella época en que iban llamando por las casas y resulta que era un vendedor de enciclopedias, ¿no? Pues el Banderines trabajaba de eso. Lo que pasa que al final pues ese oficio se ha perdido porque ya no se venden enciclopedias con los libros digitales y demás, ¿no? Entonces el Banderines pues ve un día en un periódico que se necesitan chicas para vender pues objetos sexuales, ¿no? Habréis oído las reuniones estas de Tupper Sex, que van por las casas pues vendiendo objetos sexuales, ¿no? Y entonces, claro, diréis, pero claro, ha dicho chicas, sí, claro, pero es que el Banderines es travesti, ¿no? No desvelo nada porque lo digo casi en la primera página de la novela. Él es un tipo alto, rubio, con ojos azules y luego él cuando se viste de travesti pues se pone sus prótesis y demás, de cadera, de pecho y demás y resulta una tía pues bastante buena, ¿no? Entonces, pues él va a donde le hacen la entrevista y tal y finalmente pues acepta ese trabajo, ¿no? Y en estas es cuando le viene el Charlie con el soplo del atraco. Él ya tenía dejada la delincuencia, él no pensaba volver a delinquir y demás, pero claro, pues resulta que al Charlie le está sangrando su exmujer porque
porque obviamente tiene que pasar la pensión alimenticia, y él se da cuenta, el Banderines, que no llega al final de mes. Y además tiene a su madre en una residencia de la Seguridad Social bastante deprimente y tal, y quiere cambiarla. Y por eso al final acepta el golpe, porque él al principio no quiere, porque ha dejado atrás esa vida y demás, pero finalmente acepta. Uno cuando lee novela negra, bueno, cuando lee literatura en general, empatiza con los personajes, empatiza con los protagonistas, y en el caso de ellos pues ocurre lo mismo. Me imagino que como escritores también buscáis que vuestros protagonistas logren alcanzar esa empatía con el lector. Con el Banderines ya les aseguro que se empatiza casi desde el principio. Sí, y yo quería también que fuera el primer atracador travesti, porque yo sí que había habido homosexuales, había habido, pero travestis creo que no. Bueno, es un capricho mío. Bueno, en Una tarde de perros atracan Al Pacino y su compañero un banco porque él se quiere cambiar de sexo y necesitan el dinero para la operación. Sí, pero en este caso él es travesti, o sea, él es heterosexual, lo único que él tiene un trauma con su madre de crío y tal. Sí que ha habido atracadores, pues ya digo, homosexuales, transexuales, pero travesti que yo sepa, ninguno que yo sepa, a lo mejor sí. Natalia, yo tengo bueno, a ti no, porque que entiendo que no es cosa tuya, un tirón de orejas a tu editorial o a quien haya hecho la promoción de tu novela, porque cuando uno lee la sinopsis en la web, se habla de Luis Acevedo, este teniente de las GOES, y muy poco o prácticamente nada en la sinopsis de la comisaria Ana Sánchez, que para mí es quien protagoniza la novela. Sí. Es decir, ¿esto qué es una negación más, una discriminación más? Porque No. la verdadera protagonista es ella. Él aparece, bueno, pues rebotado de una situación que tampoco vamos a contar aquí, se incorpora a la investigación y, en cambio, en la sinopsis que hay en la web de tu editorial, el nombre de ella no aparece por ninguna parte. Bueno, es un poco por la fijación que el asesino tiene con Luis. Yo creo que es donde está toda la trama de la novela. Sí que es cierto que cuando yo empecé a escribir Aras, el protagonista para mí era Luis. Y el papel de Ana, yo sí que quería que hubiese una mujer y nació Ana Sánchez. Y bueno, a mí se me revelan los personajes. Lo siento, pero a mí se me revelan. Yo tengo un empiece de una novela y yo lo mismo que no sé qué va a pasar de aquí a dentro de media hora, pues en mis novelas no sé qué va a pasar. Yo intento tener el final, sí que es cierto que intento tener el final, tengo más o menos una idea de por dónde quiero que transcurra, pero yo me siento con mis personajes y hablo con ellos y los someto a situaciones y hay unas que funcionan y otras que no. Y las que funcionan van entrando en la novela. Y entonces Ana empezó a tomar protagonismo y empezó a hacerse con la novela y de hecho termina siendo la protagonista de la novela. Pero bueno, a la hora de hacer la sinopsis yo creo que quedó así por esa fijación que tiene el asesino con Luis. Ya, pero porque me llamó mucho la atención, porque sí que es cierto que yo había leído la novela y luego, pues por otras circunstancias, accedí a la web y me sorprendió que no apareciera el nombre, además de una comisaria, que no es una subinspectora, una inspectora, No, era una comisaria. Sí, porque cuando yo me creé el personaje de Ana, claro, yo, pues eso, siempre está la literatura y el cine y las series están, sí que hay mujeres, hay policías, hay subinspectoras, hay inspectoras, pero dije, bueno, pues ya que voy a crear una mujer, la creo con todas las consecuencias, un personaje femenino y pues la hago comisaria. Y pues como era mi novela, pues dije, pues comisaria, y ahí está, marcando su ritmo, marcando su sitio y una cosa que me gusta mucho es que no está permanentemente, como ocurre con otros personajes femeninos, reivindicándose o queriendo demostrar que es igual de capaz que cualquiera de sus compañeros, no, sino que va a lo profesional. Claro, pero porque, a ver, yo también, de alguna manera, yo creo que... Te ha salido la parte... Algún crimen teníamos que tener. No puedo evitar. De formación ya. Pero bueno. ¿Sabes? De alguna manera yo creo que la fuerza que tiene Ana es por eso, porque tú dices que no se está recreando a lo largo de los capítulos en lo que le ha costado llegar, simplemente ella ha demostrado su valía, está ahí por méritos propios y no le hace falta estar llorando por los pasillos.
Javier, las zonas más oscuras del ser humano son un potencial grande a la hora de escribir una novela negra. Yo creo que sí. Somos una enorme caja de sorpresas todos los seres humanos, ¿no? Yo creo que todos además llevamos un asesino en potencia. Lo que pasa es que no siempre se dan las circunstancias para que salga. En ese sentido, bueno, pues los asesinos de mi novela pues son producto también del entorno, ¿no? Porque el asesino no necesariamente nace asesino, sino que se dan una serie de hechos que conforman una biografía que toma esos derroteros, ¿no? Y yo creo que es una parte muy difícil también, es compleja de plasmar, porque tú, lo que te decía antes del personaje de Roberto Guzmán, que yo lo detesto, detesto profundamente lo que él representa, porque era un policía de la vieja guardia, un policía franquista, un policía expeditivo, que arreaba y que lo sabía, porque de hecho la policía entonces, había dos tipos de policía dentro de la brigada, ¿no?, regional de policía de Madrid, los que venían del franquismo y los policías que se habían formado, como Diego Álamo, ya en democracia, ¿no?, y que tenían un libro de proceder, una filosofía completamente distinta. Y meterse en la piel de ese policía, meterse en la piel del otro policía, que son dos mundos opuestos, y luego meterse en la piel del asesino o asesinos y luego en la de la víctima, te exige un ejercicio de transformismo muy intenso, porque tienes que ser cosas que no eres, tienes que ser una mujer en unas circunstancias muy concretas, una mujer que sufre, que es sometida a todo tipo de vejaciones, y tienes que ser un asesino que disfruta enormemente haciendo lo que hace. Y creo que eso, por mucho que lo hayamos visto, siempre te permite inventar e ir más allá, ¿no? Pero mi novela no es una novela gore. Yo no me recreo en la sangre. Creo que es más la violencia psicológica, ¿no? Y lo que doy a entender que va a pasar, ¿no?, los puntos suspensivos. Pero no me gusta que sea explícito. Prefiero que la violencia se la imagine el lector. Es como la diferencia entre escuchar la radio o ver la televisión. La televisión te lo da todo y la radio te permite imaginar. Y en ese sentido yo prefiero que el lector imagine, porque yo, como lector que soy, me gusta imaginar cuando leo. No me gusta que me lo den todo hecho. Y ya que hablamos de esa preferencia o no preferencia por la sangre más explícita, menos explícita, vosotros, los demás, ¿cómo os manifestáis? ¿Pro sangre, menos sangre, más psicología? ¿Depende de la situación? Yo creo que no hace falta. Es decir, para causar miedo, mira el corto que hemos visto, que es magnífico. Ay, sí. Estábamos absolutamente acojonados, si se me permite la expresión, ¿no? Porque no sabes lo que va a pasar, o te estás empatizando totalmente con esta chica, la estás llamando burra porque ha dejado entrar al señor al lavabo, eres consciente de que tú no lo harías nunca, ¿no? O nunca se sabe, ¿no? Entonces estás pasando el miedo que está pasando ella y no hay ninguna gota de sangre. Y a mí me gusta mucho el género de terror, tanto en lectura como en cine. De hecho, hay un programa que colaboro yo en Barcelona en la radio y solamente hablo de cine de terror. Para mí, las mejores películas de terror, dejando aparte de géneros como zombies, que también me gusta mucho, es el terror en el que no ves ni una gota de sangre, ¿no? Pero que la tensión que sufres, le estás viviendo lo que está sufriendo el personaje ahí, ¿no? No es necesario manchar las páginas, en este caso, con litros y litros de sangre, pienso yo. Si tiene que haber, pues la habrá, ¿no? Pero vamos, sin el recreamiento no, para mí no. ¿Crees que hemos pasado una época en la que había mucha sangre en la novela negra y ahora la cosa está remitiendo? Tienes de todo por ahí, ¿eh? ¿Sí? O sea, hay casquería en algún sitio. Sí, ya sé en repartir. quién estás pensando, en una trilogía en concreto. No sé, yo lo dejo. O sea, tienes de todo. No, yo creo que la sangre la justa, o sea, la que necesite la escena en sí, ¿no? Tampoco hace falta recrearse. Si no, eso seríamos, o sea, yo creo que dejaría de ser novela negra y tirías o policíaca y tirías algo gore, de alguna forma. En tu caso sí hay un poco de sangre, ¿no? Pues pero no mucha. La simbología de esos cadáveres que aparecen en los altares. Pero no hay sangre. En la parafernalia que los inspectores se encuentran, no hay ni una gota de sangre, porque de hecho no son los escenarios del crimen. Entonces hay la sangre justita. Sí que hay mucha simbología religiosa, lo que tú decías, pero por
por todo lo que es en la España profunda, y bueno, no solamente en España, esto no es parte de La Rioja ni solo de España, es de muchos países, se da la hidrografía, y entonces el hecho de que la gente de los pueblos ha santificado o ha, de alguna forma, dado un carácter religioso a objetos que no son religiosos, y que a mí me vinieron muy bien para lo que es la novela, que es un poco todo lo que lleva esa sensación de religiosidad, y que ahora está menos por decirlo, de moda o menos de uso, pero sí que, como hablaba antes Paz, esas familias religiosas muy rígidas dan lugar a lo que luego pasa en el libro. Interrumpíos cuando queráis, ¿eh? Yo, si no, seguiré lanzando preguntas y ya genéricas. Lo que no me ha quedado claro, Antonio, si hay sangre o no hay sangre en su novela, porque tú dijiste que sí, ella en que no. No hay sangre. No hay demasiada. No hay mucha sangre. No hay demasiada. O sea, hay sangre en una escena o dos, pero sí. hay... Tú has dicho que no había, pero luego has dicho que había poquita. No, o sea, no hay sangre en los escenarios del crimen, en los escenarios que la policía encuentra no hay sangre, ¿sabes? O sea, los escenarios que son altares religiosos, ¿vale? Hay una parafernalia hecha por el asesino, pero no hay sangre, porque no son los escenarios reales del crimen. Y donde se ha cometido las muertes, no hay sangre, y sale una escena... Pero no te sé, tienes que volver a leer recreas. ese pasaje, Antonio. Debe ser eso. ¿Perdona qué? No, que se tiene que volver a leer ese pasaje. Bueno, me gustaría que nos respondierais a una pregunta. ¿Qué buscabais al escribir estas novelas al principio? Y si después, una vez que llegado el momento del punto final, la revisión y demás, si realmente habíais encontrado lo que estabais buscando. Como dice la canción. La canción de U2, ¿no? No, en mi caso sí, o sea, la novela estaba ya pensada como tenía que ser, es la destrucción de una pareja y de cómo se puede llegar a tener una vida, lo que decía, normal, a acabar con la destrucción total, una pareja joven, y sí, estaba pensada desde el minuto 1 cómo iba a ser, y el inicio y el final, o sea, realmente no cambió nada en el viaje en ese sentido, ¿no? ¿Y a ti te cambió el escribir la novela, ese viaje? Pues sí, porque, a ver, uno de los retos de la novela era escribir como, a ver, o sea, la novela empieza con una primera escena en Vilafamés, Castellón, que es cuando la Guardia Civil llega a ese pueblo y en el cual pues hay un cadáver, no se ve quién es, ¿no? Y es donde detienen a Javier y a Alba, ¿no? Y a partir de aquí la siguiente escena es Javier escribiendo en primera persona. Entonces, claro, para mí el reto era escribir como un chico de 25 26 años, que es un chico que además tiene una profesión muy particular, que es exterminador de plagas. Es un chico que no tiene estudios más que los que ha necesitado para su profesión, entonces, claro, no podía ser un lenguaje demasiado literario y escribir como un chico, pues como si dijéramos de su edad, o sea, ponerme en la piel de él, ¿no? Entonces ese fue realmente el reto más importante de la novela. O sea, que en el fondo, lo que decía Javier hace un poco, que es todos, a la hora de escribir, hacéis un ejercicio de transformismo. Sí, claro. En mayor o menor medida. Por eso os decía, si en ese viaje, en esa búsqueda, el resultado ha sido bueno, ha sido el que esperabais, os ha cambiado más de lo que creíais. Yo lo que creo es que el amor al final nos salva, ¿no? Lo creo de verdad. Y yo lo que quería es contar eso precisamente. La vida es muy ingrata en muchos momentos y sabemos que estamos aquí durante un tiempo y además tampoco sabemos cuánto tiempo es. Menos mal, porque si lo supiéramos... Hay gente que al contrario le gustaría saberlo, ¿no? Yo creo que no. Pero en cualquier caso, estamos aquí de paso, ¿no? Y yo creo que el amor al final justifica la vida, justifica la existencia. Y que hay hechos que tienen que ver con el corazón, con las emociones, con las personas que merecen la pena, porque cuando uno entra en la edad adulta, bueno, ya desde niño, uno se encuentra con muchos hijos de puta, ¿no? Y tú lo que tienes que tratar es de vadear y tratar de que no te caiga la cornisa que se está desprendiendo, ¿no? Porque está el mundo lleno de cornisas que se están cayendo constantemente. Y encontrar gente que merezca la pena. Y bueno, pues en mi novela
está muy bien reflejado el mal, que no deja de ser una metáfora de la parte negativa de la vida, y está reflejado, por otro lado, el amor, que es lo que nos salva de ese mal. Eso es lo que yo quería contar. Más allá de que el género sea una novela negra, o sea una novela histórica, o sea una novela de amor, valga la redundancia, ¿no? Yo creo que al final eso es lo de menos. El mensaje es el que yo quería transmitir, es ese. Y estoy satisfecho con el resultado. Sabía dónde quería llegar y creo que he llegado a ese puerto. Paco, ¿a ti cómo se te ocurrió meter un funeral, meter un ataúd en un bar? Bueno, porque es muy de barrio esto, ¿no? ¿Cómo es muy de barrio, por Dios? Claro, es que se muere un tipo y no tiene dinero y el cura no quiere tampoco poner dinero porque no, y no sé qué. Al final en la bodega pues hacen una colecta y meten el ataúd ahí en la bodega. Y además yo veía que eso quedaba como muy pintoresco. Y además el tipo está en el ataúd con su John Smith y con la camiseta de leño y tal. Bueno, todo muy de barrio y tal. Y la verdad que sí me gusta siempre poner escenas de esas que no tienen nada que ver con la trama, ¿no? Pero que a la gente le llaman la atención, ¿no? Bueno, no tienen que ver con la trama, pero dicen mucho del Sí, carácter de claro. esos personajes que habitan en esa tasca. Sí, 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 sí. Y es bueno, yo lo entendí como un homenaje también al que se ha ido. Porque Sí, sí, se ha ido claro. uno y podía irse cualquiera de los otros en cualquier momento. Sí, es como decía antes Javier, es todo muy metafórico y demás. Y yo en principio, cuando hice esta novela, bueno, ya he dicho antes, yo quería dar un atraco y luego además yo veo que la gente que escribe novela y que es periodista o policía o jueza, como Graciela y tal, se aprovechan de sus conocimientos para fabricar la trama y yo como escribo siempre de yonkis y de borrachos y tal, pues no tiene nada que ver con mi oficio. Entonces digo, joder, y al final pues diseñé un sistema de seguridad para el almacén de jamones que me permitió, por fin, en una novela, poner mis conocimientos de ingeniería para hackear el sistema, ¿no? Y me lo pasé muy bien. Pero lo que yo escribí fue el atraco y nada más. Y luego, es que esto depende de las novelas, ¿no? Por ejemplo, el año pasado que estuve aquí con Prohibido fijar cárteles, esa me salió del tirón y no tuve que retocar nada y demás. Pero esta escribí el atraco y luego empecé a pensar y a ver cómo podía enriquecer la novela y a darle vueltas. En fin, que no tenía yo la sensación de haber cerrado la novela, a pesar de que el atraco ya estaba bien. Entonces fue cuando me apeteció también ver el punto de vista también de los dueños del almacén. ¿Qué es lo que iba a pasar cuando a esa familia le robaran estos cabrones los jamones? Y luego también me apetecía poner al final un poquito de investigación policial. Entonces, eso me supuso, por bueno, inventarme la trama del matrimonio dueño del almacén de jamones, que es una subtrama, pero al final esa subtrama acaba con fuegos artificiales. Y luego, claro, como solo había el punto de vista de los atracadores, pues incluso la novela la tenía escrita en primera persona y al meter otras subtramas, pues digo, joder, ya no me vale la primera persona. Y tuve que cambiar toda la novela de primera persona a tercera persona. Y bueno, pero que ha sido en el caso de esta novela. Hay novelas que no se acaban nunca y yo no sé por qué. Y sin embargo, otras pues salen más directas, más del tirón. O sea, que esta podemos decir que es la que más trabajo te ha dado. Esta me ha costado. Esta me ha costado porque aun después de cerrarla seguía pensando y tal y bueno, pero bueno, ya se la di a mi mujer, que es la que a mí me dice si está bien o está mal y tal, y no, está muy bien. Y luego los editores también les gustó y tal y ya está. Y yo no quería tampoco irme más para allá de las 300 y pico páginas, porque yo que sé, una novela negra, pues hay que tener cuidado con esta historia, porque si son muchas páginas, yo que sé, pierde ritmo, yo que sé. A mí siempre me han gustado más las novelas cortas como lector y luego como escritor de novela negra también. De hecho, es mi novela más larga, para mí es muy larga, entonces metí estas dos subtramas, pero con mucho cuidado de que no se me fuera la olla en las páginas. ¿Sois muy puñeteros a la hora de la corrección, de ponerle el punto final? ¿Tardáis mucho? ¿Cambiáis mucho? A mí los libros me los tienen que quitar de las manos. O sea, yo estaría corrigiendo siempre.
Y de hecho, cuando tú corriges un libro, lo entregas a la editorial, el proceso de producción de un libro es enormemente largo, ¿no? Cuando luego te llegan las pruebas de imprenta, las galeradas, para mí, lo decía Pérez Reverte hace poco, es la peor parte, ¿no?, de un escritor, porque te enfrentas de pronto otra vez a una novela que parece que la ha escrito otro. Tienes que medir cada frase, cada párrafo. Es una cosa bastante jodida. Y bueno, también por una cuestión de honradez, porque eres consciente de que ese libro va a estar en una mesa de novedades, en sitios conocidos y que va dirigido a la gente. Entonces tiene que tener un marchamo de calidad, ¿no? No se puede entregar cualquier cosa. Cuando tú vas al médico quieres el mejor especialista y sobre todo si te vas a operar. No te operas con cualquier cirujano, con uno que se acaba de licenciar. Quieres un tipo solvente, que tenga ya una experiencia, ¿no? Igual que si estás en manos de un juez, te gustaría que fuera un juez que tuviera una larga trayectoria, ¿no? O no, a veces es mejor que bueno, no. Sí. Según Hay quién, unos jueces por ahí, ¿verdad? mejor sangre nueva a veces, Sí. porque bueno, Sangre en cualquier caso. es sangre, mayoritariamente. Y bueno, pues sea, esa es que la tú- cosa, que sí que se sufre mucho corrigiendo, sobre todo porque yo creo que además el creador tiene que buscar la excelencia, o por lo menos lo que tú piensas que es la excelencia, lo mejor que puedes dar. Y en ese sentido, pues a mí me atormenta mucho el poder haber entregado un trabajo que podría estar mejor y que de hecho, desde luego que puede estar mejor, el mío y el de cualquiera, ¿no? O sea, que tú eres de esos que es la pesadilla del editor, ¿no? Que te manda las galeradas y se las Sí, devuelves luego llamo en completamente domingo, rojas. oye, mejor pon la coma. Porque una coma te cambia el mundo. Sí, desde luego. Ese era Juan Ramón, que nunca paraba de corregir, nunca Sí, era sí, sí. capaz de detenerse. ¿Y tú, Graciela, eres muy puñetera con las correcciones? Es que nunca lo ves bien, o sea, nunca... O sea, es decir, siempre quieres... Lo que está en tu cabeza quieres que esté ahí en el papel, lo que decía él. Yo creo que como mínimo lo que puedes hacer como escritor es que hacer un producto honrado. Es decir, que lo que no engañes a nadie y que sea algo que realmente es lo mejor de ti, ¿no? O sea, que haya salido de ti y que sea lo más correcto posible. Entonces, sí. Lo que pasa es que llega un momento en que ya no puedes más, ¿no? En que dices, bueno, se ha acabado, yo ya no lo puedo mejorar más, ¿no? Que es el momento en el que se supone que entregas la novela. Entonces, a partir de aquí el editor pues ya verá. Luego, muchas veces te tienes que discutir porque ellos quieren unos cambios que tú no quieres. Y bueno, y entonces pues a veces suelen tener razón en muchas cosas. La verdad, porque es que tú llega un momento que estás tan contaminada, estás tan metida dentro que ya no eres capaz de ver nada. Y necesitas ese tercero con una visión fresca que te diga, oye, esto sí, o esto no, o esto tal, ¿no? Lo ha explicado bien Paco. La prueba del 9 es que lo lea tu mujer y te diga que le ha gustado. En mi Pues caso, eso. mi mujer al final pues es un juez implacable, porque ella no se casa con nadie. Y yo creo que es necesario además tener esa perspectiva externa, ¿no? Porque al final, como dice Graciela, uno está completamente embriagado, ¿no?, de su propio trabajo. Yo tengo marido, pero mi marido no lee novelas, así que yo no. Ni Yo las no tuyas, tengo nadie. siquiera. Y a mi madre todo le parece bien, así que yo en mi caso, Y luego no tengo a nadie. ¿Sois permeables a las sugerencias o los comentarios de los editores? Te dicen, "Bueno, cambiaría esto, ¿qué tal si lo pones así, si modificas? ¿O sois rígidos? A mí no me ha ocurrido. No me han hecho sugerencias de ese A tipo. mí tampoco, ¿eh? A mí tampoco. Entonces, yo qué sé. Pero que estoy de acuerdo con ellos. Es que yo cuando un escritor publica una novela, al final estás hasta las narices de la novela. ¿Por qué? Pues porque la has pensado, la has esquematizado, no sé qué, la has escrito, la has corregido no sé cuántas veces, la has dado a corregir, te la han devuelto, vuelves a corregir lo que te dicen y luego el cabrón del editor quiere que la corrijas otra vez más, por Dios. Y tú estás ya cansado de la novela, ¿no? Y pones burro con V y estás tan contaminado que pasa si no lo ves, ¿no? Es una exageración, porque el burro con V te lo pone el Word en rojo, ¿no? Pero el Word es un cabrón en el sentido que hay palabras que se escriben mal, pero que también existe. Y entonces dices, joder, y siempre cuando se publica la novela, te entra uno por Facebook, oye, que has puesto esto con H. Hostia. Pero por muy meticuloso que seas, siempre se te queda algo.
Sí, además yo creo que tú ya sabes lo que crees que quieres leer o y claro, no lees lo que realmente pone. Y aparte que lo que a nosotros nos gusta crear, Sí. somos felices creando, y lo otro ya es una labor pesada. Y yo qué sé. De todas formas, os recuerdo que estáis aquí también para que aquellas personas vendan libros, ¿eh? Y estos señores lean. Sí, sí, no sí, lo sí. pongáis así tan... No, crudo que- si la novela es cojonuda. Eso es. Ah, Esa es la actitud. Lo que pasa es que yo la he leído muchas veces, pero si la lees de primeras, ¡buah!, la caña. A veces viene bien dejarla reposar un poco, un tiempo, ¿sabes? Y luego le das otra vuelta y ya pues no te acuerdas tanto igual de lo que has escrito, o no lo tienes tan en mente palabra Sí. por palabra o idea por idea, y entonces ves De que lo ves pillar diferente. distancia, pillar Te creas distancia. distancia. Y yo sí, por ejemplo, que has comentado lo de ser permeable, yo soy permeable en ocasiones a mis 2 lectoras cero y a Juan. O sea, tengo en consideración lo que dicen. Porque muchas veces a ti se te mete una idea en la cabeza y tú lo ves maravilloso o crees que sí, y de repente el lector te dice: no, nena, no funciona, no tiene, te falta algo, te falta un punch, te falta... Y entonces dices, vale, pues es verdad. Entonces yo me dejo aconsejar por ello. Sí que es cierto que por la editorial nunca he recibido la orden o la apreciación de cambia esto o modificad, sí. Pues eso es señal de que os respetan. Porque si no os sugieren ningún cambio, respetan vuestras decisiones y vuestra manera de escribir y sobre todo vuestra manera de concebir historias. Y yo creo que eso es bueno, ¿no? No sé. Depende. Bueno, estas novelas las escribisteis y las publicasteis en el año 2020. ¿Qué tal fue literariamente el 2020 con la dichosa pandemia? ¿Cómo lo llevasteis? Fatal. Perdón. Yo muy mal. Nada, fue secano total. No pude escribir ni una sola palabra. Fue un bajón creativo, no había manera, además no encontraba mi espacio porque yo estoy acostumbrada a escribir por las mañanas, madrugando, ¿no? Porque luego el resto del día estoy trabajando, llego a casi las 10 de la noche a casa y ya no soy capaz de ponerme a escribir. Entonces madrugo para poderlo hacer y normalmente escribo en silencio y sola, porque o bien están durmiendo o bien se han ido de casa. Entonces, estar 3 personas en casa conviviendo todas las 24 horas sin poder tener un espacio para ti, yo creo que me saturó y no fui capaz de ponerme a escribir no salió ni una palabra, ni una frase. Yo estaba solo en casa, o sea que no tenía problemas ni de espacio, pero pillé el COVID y estuve muy malo ahí en la cama y estaba en la cama ahí, pues 1000 muertos al día, así, yo flipando, y digo, ¿esto qué es? Y con 42 de fiebre y tal, y total, que cuando ya me recuperé un poco y empecé a andar por casa y todo esto y demás, pues no tenía ánimo, porque una cosa... Me volvía el ánimo porque yo soy profesor, ¿no? Y nos confinaron y tal, y cuando venía a final de mes y veía que me habían pagado y sin trabajar, hostia, ahí ya levantaba un poco, pero no era suficiente como para ponerme a escribir, como para ponerme a idear una trama, porque yo cuando me siento a escribir, una cosa sí que tengo clara, y es que tengo que tener claro que debo disponer de un par de horas por lo menos al día durante un periodo de tiempo para sentarme a escribir, porque si empiezas a escribir una novela y dejas un mes de escribir, a mí por lo menos se me pira, ¿no? Entonces he preferido esperar, y después de la pandemia he tenido otras movidas y otras historias y llevo bastante tiempo sin escribir, y ahora me he metido en otro jardín que acabo de terminar y ahora ya creo que me pondré a escribir otra vez. A mí el confinamiento no me cambió mucho la vida en ese sentido. Yo llevo muchos años trabajando en casa, tengo 2 hijos y entonces puedo entender lo que fue Saigón en el 68. Ya tiene el mayor 18 años, otro tiene 14, pero tener 2 hijos en casa, pues uno se tiene que acostumbrar a trabajar en unas circunstancias extremas, como te digo. Y bueno, pues en el 5.º libro que nos entrevistaron, me preguntaron si tenía alguna manía a la hora de escribir, y es verdad que las tuve en su día, pero precisamente por lo que te digo, vas teniendo hijos y esas cosas, y te tienes que aclimatar, te tienes que adaptar al medio, que dicen que la inteligencia es eso, ¿no? Adaptarse al medio. Y yo creo que lo único que hace falta para escribir es una mesa, una silla, un ordenador, y no necesariamente un ordenador, es decir, papel y boli, porque yo también escribo mucho a mano,
Y una cosa fundamental, la voluntad de escribir. A mí me dijo una vez Serrat que la musa te tiene que pillar trabajando. Esa gente que dice, a ver si se me ocurre una historia. Bueno, ya, pero tienes que estar en el tajo para que se te ocurra, ¿no? Y es completamente cierto. Es decir, si tú estás delante de la hoja en blanco, por hablar del tópico de la creación, la única manera de que surja una primera frase o un primer brochazo es estando de verdad con ese ánimo de voy a crear algo de la nada. Que esa es otra cosa que me parece milagrosa, ¿no?, de la creación. Que lo que te decía antes, es una habitación vacía y la tienes que ir amueblando con cosas. Y lo que es acojonante de la creación es que aquí estamos 4 escritores y si tú nos dieras una serie de ingredientes exactamente los mismos a cada uno de los 4 para escribir una novela, haríamos novelas muy distintas, porque venimos de distintos sitios, porque tenemos distintas experiencias vitales, tenemos distintas emociones. Y eso va a hacer nosotros 4 y otros 1000 escritores. Es decir, lo importante de una novela no es el tema, es el tratamiento del tema y el estilo. Eso es lo que establece la diferencia. Bueno, pues yo la pandemia, pues yo me he quedado igual, porque quiero decir, yo el del 6 de, y Charo lo sabe, el 6 de marzo estábamos en Vilanúa, allí, exacto. Yo el 9 de marzo me fui al Congreso de los Diputados porque me dieron un premio a la asociación QSD Global, que es la asociación de Paco Lobatón, de las personas desaparecidas, por la novela Invisibles. Estuvimos ahí con 200 personas en el Congreso. Luego, fui antes al Congreso, luego fui a Vilanúa, luego volví a casa, ¿no? Y el 14 cerraron, ¿no? Claro, los juzgados no cerramos. Entonces yo he ido a trabajar igual. Lo único, estábamos trabajando, si cerraron el 14, no sé si fue el 18 o el 19, estábamos trabajando y nos dijeron, la planta de arriba están desinfectando, igual que os vayáis, ¿no? Entonces nos fuimos, porque había casos de COVID arriba, y estuvimos 15 días, los juzgados de guardia no, estos funcionaban igual. Y no había mascarillas, porque para variar en justicia, una de las razones por las que la justicia va lenta es porque no hay presupuesto para la justicia, nunca. Entonces, pues bueno, pues estuvimos 15 días cerrados, yo estaba en el juzgado de lo penal, pero luego al cabo de los 15 días pues empezamos a trabajar. No podíamos hacer juicios, pero claro, suspendíamos todos los juicios, montábamos la agenda, la montábamos para mayo, en mayo no se pudo hacer la agenda, en junio empezamos a hacer algo, en julio ya empezamos a hacer juicios normales, ¿no? Y mientras tanto, pues bueno, en casa yo vivo en un piso de 70 metros cuadrados, somos 4, mi hija tiene 26 años y mi hijo tiene 20 y la verdad es que la convivencia es muy buena, ¿no? Quiere decir, cada uno tiene su espacio y yo no veo... Yo estoy acostumbrada a lo que decía el Javier, ¿no? O sea, yo no tengo despacho propio para escribir, yo escribo donde puedo, a salto de mata y donde me dejan, ¿no? Entonces, bueno, pues estuve acabando de corregir esta novela, El Salto, porque la tenía que entregar en junio, esta novela salió en septiembre, porque era premios Letras del Mediterráneo y por narices tenía que salir en 2020, porque era premio 2020. Y mientras acabé de corregirlo, luego salió un proyecto también con otras personas que al final ha quedado parado, desgraciadamente. Pero bueno, es un proyecto muy bueno, pero bueno, ahí está. O sea que entonces de manías a la hora de escribir no hablamos, porque si estáis acostumbrados a escribir en cualquier sitio, yo no tendréis especiales manías, ¿no? Es que no puedes tenerlas. Cuando no tienes tiempo o cuando no tienes espacio, pues escribes cuando puedes. Quizá los escritores que peor lo pasaron eran los que tenían más manías y no podían cumplirlas porque tenían que convivir de una manera... Eso les pasa por tener manías. Vosotros no, manías tampoco, Natalia. Yo café, café a raudales. Café, bueno, sí. Pero eso... Pero bueno. Y soledad, lo que te he comentado, soledad, sí. Y si no, bueno, pues los cascos. Lo que pasa que, pues no sé, la situación del COVID fue diferente, fue algo que no sabes cómo reaccionar, ¿no? O sea, una cosa que no has vivido nunca, a la que no te has enfrentado nunca y no conoces a nadie que se haya podido enfrentar a eso para que te pueda hablar de su experiencia. Y yo creo que nos trastocó a todos. Y yo te digo, yo en mi caso fue no poder producir nada, imposible. Pero es que tampoco podía leer, o sea, no me concentraba. Me dediqué a hacer centangles, eso sí. Llené la casa de centangles, hice mucho yoga, medité mucho, pero era lo único que me calmaba. El resto no había manera, no había forma. Bueno, os decía que, bueno, ustedes lo saben también, estas novelas se publicaron en el 2020. ¿Qué hay de nuevo ahora en cada uno de vosotros? ¿Qué es lo próximo que vamos a leer? Paco ha confesado algo, ¿no? Paco ha confesado, pero poco. Ha dicho que tenía una historia, pero no nos ha dicho gran cosa. Pues no lo sé, porque todo a veces alucinan, ¿no?
De repente la editorial te pide algo o no te lo pide, o de repente tienes algo y te dicen que no, o de repente no tienes nada y te piden algo y te tienes que poner a toda hostia a escribir. No sé, yo lo último que he escrito es un ensayo de cómo escribir novela negra y tal. A lo mejor se publica, a lo mejor no, es para un curso, ¿no? Y luego tengo otra a medias, pero a medias porque bueno, me pilló una movida antes de la pandemia que tuve que dejarlo, y es lo que decía antes, ya pasó demasiado tiempo como para reanudarla, pero todo este tiempo la tengo en la cabeza, y de cómo la dejé a como yo ahora la concibo en la cabeza, pues ha variado bastante. Me hace bastante ilusión retomarla. Y tengo escritas 100 páginas y bueno, pues ya te digo que tengo bastante... además, es una novela que transcurre durante un atraco a un banco, y el que lo cuenta es un rehén que está en el banco y se hace en flashback a la vida pasada de este rehén, a la vida pasada de uno de los atracadores, y hago flashback también al tiempo donde en las cárceles se creó el fichero de internos de especial seguimiento que se llamaba Presos Fies, ¿no? Que es cuando crearon un régimen carcelario, digamos, dentro de la cárcel, ¿no? Que lo hicieron y se saltaron toda la legalidad y demás para terminar con los motines de las cárceles en los 70 y en los 80, os acordaréis, pues motín en Carabanchel, en la Modelo, no sé qué. Claro, pero hacían motines porque las condiciones eran muy, muy malas de los presos, ¿no? Y me interesaba esa parte también de la historia de este país. Natalia, ¿qué tienes en perspectiva? Ya lo sabes tú. Yo lo sé, pero ellos no. Una novela acabada, es que no sé, que es un thriller psicológico. Sí, Podría ser. sí. Bueno, tú has leído la primera parte, la segunda no. Y bueno, pues espero que salga para primeros del año que viene. Y bueno, pues ahí está. Es una fiscal muy rígida que siempre tiene en cuenta, o sea, se rige por la ley, no se sale ni un centímetro, ni un milímetro de lo establecido. Y bueno, pues se presenta una ocasión en su vida, un hecho en su vida que le hace replantearse toda su existencia. Y hasta ahí puedo leer. Hasta ahí. Un personaje muy potente, se lo aseguro. Sí, es un cambio narrativo completo de estilo y bueno, pues no lo sé. Javier. Estoy escribiendo una novela negra, la llevo bastante avanzada. Todos nosotros es una novela autoconclusiva, es decir, no tiene una continuación, pero algunos de sus personajes sí. Eso te iba a preguntar. Entonces hay personajes de todos nosotros que tienen una continuación en esta novela y en eso estoy. Y aparte de esta novela, a finales de octubre voy a publicar un libro de no ficción que es una suerte de diccionario enciclopédico cultural sobre los años 80. Entonces abarca música, literatura, moda, fotografía, pintura. Es un poco, la idea surge a partir de la movida madrileña, pero hablando de las otras movidas que se dieron simultáneamente en Madrid, porque la idea que ha trascendido de la movida madrileña es muy injusta, muy elitista. Parece que solo estuvieron Alaska y Pedro Almodóvar y Radio Futura, pero en Madrid surgieron otras expresiones artísticas, otros alientos. Estaban los chichos y los chunguitos, estaba Barón Rojo y Obús, estaban los flamencos, estaba el cine kinky, y todo eso lo he querido plasmar en el libro. Es un libro que tiene cerca de 500 entradas, que me ha dado mucho trabajo documental, y se publica a finales de octubre. Pero lo que me tiene realmente contento es la novela, porque es en lo que más a gusto me siento, porque ahí eres un pájaro, ¿no? Eres completamente libre. Cuando escribes un libro, una biografía o un libro como el que voy a publicar ahora, pues ahí te tienes que atener a los hechos y por lo tanto tienes poco margen de maniobra. Eso quería preguntarte, tú que has escrito muchas biografías y demás, si te encontrabas mejor en la ficción o en la no ficción. No, vamos a ver, escribir libros de no ficción es como ir al gimnasio, trabajas la musculatura. El periodista, si tiene la ocasión de escribir para un periódico, pues evidentemente estás en contacto con el lenguaje y con la escritura, pero crear es otra cuestión, ¿no? Crear una historia que surge de tu cabeza y que tienes que dar vida a una serie de personajes, eso no tiene nada que ver, es punto y aparte.
Y en ese sentido, bueno, pues yo me siento mucho más libre, como es lógico, escribiendo novela, siempre ha sido así, que escribiendo libros de no ficción, pero los libros de no ficción que he escrito, las biografías, han respondido muy bien y, por lo tanto, yo no le voy a hacer feos a eso. Lógico. Porque además no creo en los géneros, es decir, yo creo, cuando me preguntan, ¿tú te consideras novelista? Yo me considero escritor, y yo cuando era niño lo que quería era ser escritor, en el sentido estricto del término, ¿no? Una persona que es capaz de escribir de las cosas más dispares, ¿no? Oye, y bueno, ya lo has mencionado, pero a mí me llama mucho la atención todo el tratamiento de los años 80. Tú por edad eras pequeño en los años 80. En el 81 yo tenía 12 añitos. Por eso te digo que... Entonces el trabajo documental me ha llevado cerca de un año. Pero yo fui, no obstante, un niño precoz, y yo en los 80, en el Ecuador de los 80, yo ya salía de noche. Sobre todo porque los hermanos mayores de mis mejores amigos, de 2 amigos en concreto, eran amigos de Almodóvar y toda esta fauna. Entonces yo he conocido la Bobia, yo he conocido la Vía Láctea en aquellos años. Y luego, con el tiempo, yo he escrito de noche en la Guía del Ocio de Madrid durante un lustro. Yo he cubierto todas las discotecas famosas, los bares de copas, y entonces he conocido pues, no solo el caldo de cultivo, sino a todos los empresarios de noche, y he trabajado de camarero. Porque es que parece que en España eso no se puede decir. Todos los escritores son académicos, ¿no? Y en Estados Unidos no. En Estados Unidos mola mucho decir que un escritor ha sido camionero, ha sido taxista, ha trabajado en un barco. Entonces todo eso le da una mítica y le da un halo de leyenda que es muy apetecible. Y sin embargo en España no. En España todos caminamos de puntillas, ¿no? Pues no, yo creo que es necesario para escribir, por ejemplo, buenos diálogos, haber hablado con mucha gente diversa, ¿no? Yo he trabajado de camarero cuando era joven y he trabajado de relaciones públicas y me he movido en ambientes distintos, ¿no? Y yo creo que eso luego me ha ayudado mucho a la hora de escribir. Y luego he hecho muchísimas entrevistas. He entrevistado a lo mejor a 600 personajes bastante conocidos. Y cada uno era de su padre y de su madre. Y cuando haces muchas entrevistas aprendes a hacer diálogos. Por lo que te decía antes de la corrección, ¿no? Ese exceso de celo, de pulir y pulir. Graciela, ¿y tuyo nuevo qué nos espera, qué nos aguarda? Pues no lo sé, porque yo tengo una novela acabada, se la he entregado a mi agente y a ver ella qué puede hacer. De momento está la cosa y en la intriga. ¿Negra también? Yo creo que no es una novela negra. Lo que pasa es que yo soy muy mala para las etiquetas, no me gustan las etiquetas precisamente, pero entiendo que son necesarias y que en algún sitio de la librería te tienen que colocar, ¿no? Pero yo sinceramente pienso que no es una novela negra, es una novela de intriga, podríamos calificar, ¿no? No sé dónde acabará, ni si alguien la querrá, no sé, o sea que estamos aquí a la espera. Hombre, esperemos que sí, de ser un poco más optimista. No se sabe. Bueno, pueden interrumpirnos cuando quieran, ¿eh? Pueden preguntarles lo que quieran. No, esta vez no, yo no. Yo he leído a Paco y a Graciela, a Javier no. Muchas gracias. Lo siento. Es que no me ha dado tiempo. A ver, no, es que no me ha dado tiempo ahora. Os he leído para venir al festival y es que no me ha dado tiempo de leerte, ya lo siento, pero estás pendiente, estás ahí. No, tú también estás pendiente, tengo que decirte. Es que no ha sido imposible. Llevamos un mes de agosto Es un una poco broma, complicado y ha sido, Hombre, ya. ya ha sido difícil. Yo te cuento, yo la mía es que no sé, yo no soy escritora de esos de puntilla en blanco, de tal, yo no había escrito, bueno, sí había escrito de pequeña y tal, pero no he estudiado una carrera relacionada con letras, de hecho hice gestión empresarial, he estado trabajando durante 15 años en el departamento financiero de una empresa, por un problema personal dejé todo y monté un centro de yoga y pilates. Y bueno, un día pues decidí ponerme a escribir una historia. Le dije a Juan, pues tengo una historia y bueno, pues la voy a ver si puedo escribirla. Empecé a escribir, yo no tenía ninguna intención de hacer una novela, salió tras el objetivo, no sabía qué hacer con ella. Una cliente mía me comentó que conocía a un chico que trabajaba en una editorial y me dijo, si quieres le digo que hable contigo. Yo, ¿para qué? Y dice, pues hombre, para que se la lea y vea si puedes. Y bueno, pues vale. Y entonces
me dijo, toma su correo electrónico que está esperando a que hables con él. Y yo hablé con él y me dijo, bueno, pues tardaremos en darte una opinión, pero te la daremos. Tanto si sí como si no, pero tardaremos porque esto ya es su tiempo. Y a los 15 días recibí un mensaje que querían la novela. Y entonces ese fue mi inicio en el mundo editorial y literario. Y a partir de ahí pues han seguido las otras. Sí, la verdad es que he tenido suerte. He tenido suerte. Sí, sí. Sí, bueno, yo en mi caso la primera novela que escribí fue un thriller, porque a mí lo que me gusta es la novela negra, pero precisamente porque me gusta y tal, sabía de la dificultad de escribir novela negra y no me atrevía. Entonces me monté una especie de thriller que era una intriga en la Catedral de Toledo, y en mi caso se la di a un editor que es de Toledo, y entonces yo creo que la engañé y me la publicó, ¿no? Y luego publiqué un segundo thriller con ellos y luego ya hice mi primera novela negra, ¿no? Se titulaba Yonki, o sea, y encima pretendía que la contara un yonki, como así fue, en primera persona, ¿no? Y dije, esta sí que no me la publican. Y entonces, a raíz de ir por festivales y tal, pues conocía, pues como nos conocemos, ¿no? Y conocía, me acuerdo, a Javi Abasolo y a Jon Arretxe, y les hablé del proyecto y tal, y dice, pues mándasela a Erein, venga, no sé qué, dice que aquí no estamos escribiendo más que vascos y tal, y tiene que entrar más gente y tal, y la verdad que se la envié y bueno, me dijeron que no, y curiosamente, para que veáis lo que es este mundo editorial, a los 3 o 4 días, dice, a lo mejor nos hemos precipitado al decirte que no, y ahora sí la queremos. Y bueno, y realmente mi primera novela fue la segunda, se llama Al otro lado, ¿no? Y esa me la cogió una gran editorial, e incluso me dieron 3.000 pavos de adelanto, que yo flipé, y esa gran editorial nunca llegó a publicarlo, y al final la publiqué también con Ledoria. O sea, esto es una cosa que, bueno, a lo mejor hay autores que sí tienen una trayectoria tal y no sé qué, y claro, y presentan y publican la primera novela con Planeta y la segunda con Planeta, y a la tercera le dan el Nobel, ¿no? Pero vamos, no en mi caso, ni el de la mayoría de escritores. La gente además se cree que los escritores son gente rica y tal, y la mayoría de los escritores tenemos otro trabajo, obviamente. No hay más que vernos. Yo mi primera novela la publiqué en el año 2005 en Plaza y Janés. Había publicado 3 libros antes que eran de no ficción, y le dije a mi editor que tenía una novela. Él no era un editor de novela, pero me dijo, bueno, envíanosla y ya te contaremos. Les gustó mucho. Los Desolados era una historia de amor urbana. Y al año siguiente publiqué otra novela en Ediciones B, una novela policíaca, no exactamente una novela negra, El adiós de los nuestros. Luego ya no volví a publicar novelas hasta el año 2017, que publiqué junto con Melchor Miralles El hombre que no fui, basada en el crimen de los marqueses de Urquijo. ¿Y por qué ese arco tan amplio sin publicar novela? Pues porque enlacé una serie de títulos de no ficción y me dejé las novelas pendientes, que es precisamente lo que más me gusta escribir, ¿no? Y bueno, pues después de El hombre que no fui, he publicado Todos nosotros, pero aspiro a publicar a partir de ahora más novela y menos ensayo, o fundamentalmente novela. Bueno, yo escribí una novela, la primera novela, que era Juegos de maldad, y como no conocía a nadie del mundo editorial, evidentemente, pues sí que conocí a un periodista que escribe La Vanguardia, Santiago Tarín, que somos amigos, y le digo, hombre, ¿tú no conocerías alguna editorial? Bueno, pues ya les diré, ya hablaré con los de Grijalbo, a ver qué tal, ¿no? Paralelamente, y esto Charo no sé si lo sabe, sorprendentemente, yo conocía también a Paco Camarasa, iba mucho por la librería, yo iba entre semana, no iba los sábados a las presentaciones, yo iba entre semana, y le entregué el manuscrito. Paco Camarasa es un librero, que ahora ya por desgracia está fallecido, tenía una librería mítica en Barcelona, en la Barceloneta Negra y Criminal. La única librería especializada en el género durante muchos años era esta librería. Y bueno, y se lo dejé y dice, bueno, pues yo conozco unos jovencitos que están empezando una editorial que se llama Al Revés. Dice, yo si quieres se la paso. Digo, vale. ¿Y qué pasa? Los tiempos, ¿no? Los tiempos editoriales son eternos, ¿no? Es como coger el reloj y estirarlo, ¿no? Tú lo mandas,
un mes, 2 meses, nadie te dice nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que me llaman los de Grijalbo y dicen, oh, que nos ha encantado, no sé qué, que la queremos publicar, ¿no? Automáticamente me voy donde Paco y le digo, oye, Paco, ¿qué me han dicho esto? Ay, pues ya se lo he dado a los del revés. Digo, pero no te han dicho nada. Los llama. Pues que han perdido el original. Digo, ah, digo, entonces, ¿qué hacemos, no? Entonces, pues nada. Al final se quedó con los de Grijalbo, que publicaron esta primera novela, que fue en 2015. Bueno, esta película de historias de tira y afloja empezó en 2012, ¿no? Porque claro. Y luego, pues la segunda novela mía, que salió en 2016, El bosque de los inocentes, también con Grijalbo. Pero luego en Grijalbo se cambió la editora que yo tenía, hubo una serie de problemas, y entonces, como ya conocía a los del revés, pues les llevé la tercera a ellos, que es Flor Seca, que es la continuación de la primera, de Juegos de Maldad. Entonces ha salido con ellos Flor Seca, salió Invisibles y ha salido esta ahora también del Salto de la Araña. Pero yo no tenía contactos de ningún tipo, o sea, las cosas van pasando así a veces, ¿no? A mí me pasó eso con la novela esta de que me dieron los 3.000 pavos. Un día fui a una presentación y bueno, y estaba allí la editora. Yo no la conocía de nada y la entré porque es que ya habían pasado 2 años y pico y yo ya que no sabía qué hacer. Sí. Y entonces la entré, digo, hola, soy Paco Gómez Escribano, tenéis una novela mía, no sé qué. Digo, quiero saber qué pasa, que me digáis, darme el no, pero dármelo. Dice, sí, recuerdo tu novela, no sé qué. Y me dio su tarjeta. Dice, llámame mañana. Digo, esta no me lo va a coger. No, me cogió el teléfono. Y me dijo eso. Dice, es que hemos perdido tu manuscrito. Dice, ¿nos lo puedes enviar otra vez? Y digo, bueno, vale. Se lo mandé y al mes me mandó un email. Dice, oye, que es que ya no nos interesa. Digo, bueno, qué majos. Pues vale. Sí, es que la pena esto, sí, sí. Para matarlos. Uy, esa pregunta es muy compleja, ¿eh? Buf. Tiene una complejidad. Moderar está la expectativa. Es muy complicado. El mundo editorial es impresionante. O sea, no, es un mundo aparte. O sea, tú puedes estar en una editorial que tiene una distribución normal y la novela triunfar. Por ejemplo, hay una novela que a mí me gusta mucho que es Panza de burra. No recuerdo el nombre de la editorial. Es una editorial muy, muy pequeña. Bueno, pues ha vendido muchísimo. Y no tiene ninguna promoción más que el boca a boca. Y luego hay las novelas estas que tienen una promoción bestial, que sí, que claro, evidentemente venden por la promoción bestial. Es como lo que pasa en Sant Jordi, en Barcelona. Sant Jordi se venden más títulos, me parece a mí, que en las 2 o 3 semanas de la Feria del Libro de Madrid. En un solo día, no es una salvajada. Pero muchísima gente no está comprando novelas porque los lectores no compramos, básicamente los que leemos en Sant Jordi no solemos comprar o no compramos demasiado. Porque se vende lo comercial. El presentador de la tele que saca la novela, la figura conocida, el de tanta promoción, el tan hablado, ¿no? Entonces, depende. Es que cada editorial es un mundo, según su distribución, según la manera de trabajar, según por qué apuestan, si quieren ser más o menos comerciales, o quieren mimar el producto, ¿no? O cosas de mayor o menor calidad. No sé, para mí no hay ninguna regla establecida, ¿eh? No. Depende. Hombre, yo creo que la suerte influye siempre, pero en todos los ámbitos de la vida, ¿no? El talento, pues, hombre, a lo mejor tienes la mala suerte de que un editor de pronto piensa que tu novela no es buena. Mira lo que le pasó a Barral con 100 años de soledad. Ahí cometió el mayor traspié de su vida, ¿no? Porque no se la quiso editar. Y casos como ese ha habido muchos, ¿no? Estoy hablando de un caso extremo, pero en cualquier caso, yo creo que tienes que dar con un contacto y luego pues que esa persona que lea la novela de pronto le guste. Entonces eso, evidentemente, la novela tiene que ser sólida, ¿no? Yo creo, no hay ningún editor que le regale, salvo el caso que ella ha dicho, si yo soy un presentador de televisión muy famoso, pues me van a publicar cualquier cosa. Belén Esteban, por ejemplo. Sí, bueno, pero Belén Esteban no ha escrito novela. Belén Esteban, el día de Sant Jordi, tenía una cola que ríete tú de nadie. Pero otra cosa es que publique novela, ¿no? Ya, pero estamos hablando de que ella pone su nombre y ella está firmando y está cobrando. Y los cocineros, los youtubers. Pues también. Pero, bueno, pero no estábamos hablando de literatura. Sí, eso mismo. pero aparte de que le guste, que has dicho tú que le guste, que coincidas con un editor que le guste, también que se ajuste a lo que el mercado está pidiendo.
Yo creo que en la moda hace mucho, porque no olvidemos que una editorial es un negocio. Y entonces, bueno, pues hubo... Bueno, pues oye, tiene su público. Los escoceses pelirrojos ahí están. Te quiero decir. Y hay mucha gente que... O sea, posiblemente haya muchas más escritoras y escritores, que creo que en su mayoría son escritoras, de romántica que vivan de la escritura que escritores de novela negra. Seguro. Seguro. Pero también ¿Vale? hay que valer para eso, hay que saber Hombre, escribir sí, una sí, novela sí. romántica. Sí, Es sí, decir, lógicamente sí, ¿sabes? no creo Pero- que haya que desdeñar ningún género ni ningún No, tipo de... no, en no, absoluto. no. Yo le tengo mucho respeto a cualquiera que escribe una novela y se la publican y esa novela se abre su camino. Y no estoy de acuerdo con la gente que critica a los que venden mucho. ¿Por qué? Pues qué suerte tienen. Otra cosa es que a mí me gusten más o menos, y esa opinión me la voy a guardar, pero porque evidentemente todos tenemos nuestros gustos. Pero yo creo que no es saludable criticar a una persona porque venda mucho, en absoluto. Yo creo que es a lo que aspira cualquier persona que publica, ¿no? Bob Dylan es una persona que ha hecho siempre lo que le ha dado la gana, pero ha publicado siempre en multinacionales, en CBS, en Sony, y la única manera de llegar a todo el mundo, se lo dijo una vez Pérez Reverte, que es un escritor bastante sólido y competente, ¿no? Él lo dijo, mi sueño es ser leído por el mayor número de personas. Yo creo que no hay ningún escritor que no firme eso, porque al fin y al cabo, ¿para qué escribimos? Para gustar y para ser amados, de alguna manera, ¿no? Y esa es la única manera. Una pregunta, y yo tengo dos para finalizar, porque tenemos que ir terminando. Sí. Hombre, Pues claro que sí. Pero- Pregunta Es una evidente. pregunta retórica. Pregunta fácil. Esa pregunta fácil. Hombre, a ver, ¿a quién no? ¿El qué, perdón? Es que no te... Es que lo que hay... se te Bueno, oye pero bien. al final, aunque luego la película no cuadre, siempre te pueden decir es que el libro está mucho mejor y siempre te van a de alguna manera es un escaparate. Entonces, pues sí, que hagan todas las adaptaciones que sean necesarias, pero que esté en el cine. Es que no sé cuál... yo no Que te si os han entiendo. propuesto llevarla No. al cine. No, Si hay algún productor en la sala, no, Igual si se lo hubieran propuesto no estaban aquí ahora. no. Susana sí. No dejamos a Susana. Ya he dicho que sí. Vale. Mirad, como tenemos que terminar, yo tengo dos preguntas rápidas para ellos y siento si ahora surge alguna. Me gustaría, breves, vuestras principales deudas literarias, porque uno no llega a ser escritor sin tener deudas literarias. ¿Deudas de qué? Aficiones, me refiero a lecturas, autores que os hayan marcado, que os hayan gustado. Uy, la lista es muy larga. Bueno, no Bueno, sé. Vamos a siempre hay tratar. alguno que dices, por encima de... ¿De género tiene que ser? No, de lo que quieras. Ah, bueno, a mí me gusta mucho Gonzalo Torrente Ballester, que está muy olvidado injustamente, pienso. Sí, tienes razón. Así a bote pronto. Muy bien. Javier, Yo soy omnívoro, como de todo. pero hay algún... Desde que era pequeño yo empecé con los tebeos, luego con los cómics, las novelas de aventuras. Lo que más leo hoy por hoy y desde hace muchos años es poesía y novela negra, pero me gustan todos los géneros. Hay libros que de pronto no me gustan y los abandono, otros que me han marcado. pero algún nombre Pues que mira, digas, que te venga a la cabeza. muchas veces lo cito, el Conde de Montecristo, como un título que lo tiene absolutamente todo, ¿no? Me parece que en esa novela no se puede definir mejor al ser humano, ¿no? Que como lo hizo él en esa novela, porque como ya te digo, tiene todos los elementos, ¿no? Que conforman la vida de una persona. Muy bien. Y bueno, pues ese sí sería un autor referencial, pero hay otros muchos que me gustan, ¿no? Paco, Sí, a mí me gusta, por ejemplo, William Riley Burnett, porque es el que inventó el
la novela negra con protagonismo para los gásteres, ¿no? Pero luego ha habido autores después que me han gustado más, porque en definitiva en los libros de William Raleigh Burnett al final siempre había un mensaje: si te metes a delincuente la cagas. Y eran novelas que eran muy buenas porque eran ascenso desde abajo hasta arriba, hasta la cumbre de los gáster, pero luego siempre el gáster caía. Y en ese sentido luego llegó Chester Himes y luego llegó Donald Westlake y tal, y ahí ya no había mensaje, eran novelas de las que a mí me gustan, de atracos y de cosas, ¿no? Y luego yo estoy también en deuda porque, como ha dicho Javier, yo también era lector de tebeos y lector de aquellas novelas de Marcial Lafuente Estefanía, de Silver Kane, novelas del oeste, que en definitiva, cuando se inventó la novela negra, lo que se hizo es transponer el género del western a la novela negra. Se sustituyeron los indios por los gángsters, los soldados por la policía y el oeste por la ciudad. Y estoy en deuda con eso también. Natalia. A ver, muchos, pero de pequeña me marcó muchísimo Michael Ende, con La historia interminable. Fue como... Momo. Ahí. Momo Momo me flipó, casi más que la historia, ¿sabes? Pero, y luego ya así un poco de mayor, Umberto Eco. Durante años, no me preguntes por qué, pero El péndulo de Foucault era mi libro de cabecera. ¿A ti también te gusta? Me flipa. A mí me flipa, pero es que yo no encontré a nadie que le guste. Yo... Ya, pues por eso. Pues luego tomamos una caña y hablamos Vale. sobre... Pero siento que este es el comienzo de una gran amistad. Por último, ellos no van a decidir, pero me gustaría que vendierais vuestras novelas brevemente al público. Natalia, empieza tú. Yo qué sé. ¿Por qué tendrían que leer Alas de Venganza? Porque si quieren pasar un buen rato, simplemente, ¿sabes? O sea, yo no escribo para hacer disertaciones ni para que la gente haga cosas, ¿no? Simplemente pues pasas un buen rato, te distraes y, bueno, porque me han dicho que es una novela que engancha desde las primeras páginas y que no puedes dejar de leer y que pese a tener casi 500 páginas se lee muy rápido. Y entonces, bueno, pues si queréis entrar en la mente de un psicópata y de un asesino en serie y de un policía un poco amargado y de una comisaria potente, pues ahí está Alas de Venganza. Vale. Y bueno, y si os apetece daros un paseo por La Rioja, que luego igual os entran ganas de conocerla, pues oye, ahí está también. Muy bien. Paco. Bueno, pues 5J es una novela que yo muestro un mundo muy pintoresco y lo que me suelen decir es que la gente que no conoce este submundo, pues que les ha gustado mucho conocer ese submundo y luego también porque es resultado de un trabajo muy arduo. Yo me he tenido que sacrificar para documentarme y pasar horas en bodegas con borrachos, emborrachándome con ellos. Y entonces creo que eso al final se nota y la novela pues es de gran calidad y bueno, aparte de que muestro un mundo sórdido y con desesperanza y tal, le pongo también, yo creo, mi granito de sentido del humor, ¿no? Entonces la gente que se lee mis novelas también me suelen decir que se ríen mucho, ¿no? Y se lo pasan bien. Javier. Bueno, pues mi novela yo creo que tiene, yo es lo que buscaba cuando la escribí, tiene todos los elementos que a un lector de novela negra le pueden interesar, ¿no? El primero tiene misterio, un misterio por resolver, tiene sorpresas, tiene momentos de acción, tiene una historia de amor o dos, tiene relaciones entre personas y tiene sobre todo un canto a la esperanza, incluso, como te decía antes, en los momentos más terribles, ¿no? Graciela. Pues nada, El salto de la araña es una novela que podríamos calificar una novela psicológica, pienso yo. Es una novela en la que un chico, Javier, como decía antes, pues lo que hace es que explica su historia, cómo conoció a Alba, qué es lo que sucedió en esa familia, qué es lo que pasó aquella noche en Vilafamés, las consecuencias que tiene ello. Y además Javier reflexiona pues, sobre la justicia, sobre lo que es el Código Penal, sobre si realmente se pueden superar las tragedias, los dramas, como decía antes Antonio. Y bueno, es mi novela más breve. O sea, es una novela que no llega a las 200 páginas. Y bueno, yo creo que la podéis leer de un tirón, la podéis leer muy rápido, es una novela muy real, muy auténtica y sobre todo es una novela honesta, que es la última frase que dice el personaje, que dice que he sido sincero y he contado mi historia. Y eso es lo que he hecho en esta novela. Como ven, 4
grandes autores, todos con motivos más que suficientes para ganar un premio que lamentablemente solo se va a llevar uno. Así que denles un aplauso antes de que lo entreguemos. Gracias.